Hola otra vez chicuelos y chicuelas, muy buenas. Vamos a continuar y terminar con la unidad 5 de tercero de la ESO. Ya hemos hecho algunas sesiones, una primera sesión con la lectura comprensiva, luego el apartado de lengua, le dedicamos dos sesiones completas porque eran los grupos sintácticos, el análisis, el sujeto, el predicado y era bastante complicado. Le hemos dedicado dos sesiones y nos queda esta sesioncita que vamos a dedicar a literatura. La Celestina. Muy bien. Siguiendo una secuencia temporal el apartado de literatura, porque empezó con las obras de la Edad Media, las primeras obras en castellano del Mío Cid, ahora estamos yendo ya entre la Edad Media y el Renacimiento, y poco a poco iremos progresando, Renacimiento, Barroco, etcétera. Bueno, pues para ver lo que es la Celestina, vamos a ir a ver un esquema hecho en Canva. Vamos a verlo. Aquí está. Esquema de la Celestina, cuyo título real es Tragicomedia de Calisto y Melibea, con muchas semejanzas con Romeo y Julieta, para el que lo haya leído. Bueno, son 4 páginas, vamos a dedicar un cuadradito a cada página, uno al autor y la época, otro a la estructura, otro a los personajes que aparecen y otro a los temas en los que se basa o los temas que trata. En cuanto al autor y la época, ya hemos dicho que es una obra que está a caballo entre la Edad Media y Renacimiento. Si os dais cuenta de las fechas, es siglo XV y XVI. Vamos a decir que el XV es la Edad Media, el XVI ya empieza a ser Renacimiento, aunque no son fechas totalmente establecidas. El 1 de enero del 1501 no es todo el siglo XVI, no, hay obras que están a caballo, que sirven para terminar un siglo, para empezar otro, incluso épocas, Edad Media, Renacimiento, Barroco, bueno. Pues la Celestina estuvo ahí entre la Edad Media y el Renacimiento. Muchos autores lo derivan más hacia el Renacimiento, de las primeras obras del Renacimiento, ¿vale? Bueno, el autor, hombre, del autor hay que decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque es de Toledo. Más concretamente, que creo que no viene en el libro, de la Puebla de Montalbán, por si hay alguna persona que sea de allí, que esté totalmente orgulloso. Fernando de Rojas, que de ahí viene el Teatro de Rojas en Toledo. Está dedicado a este autor, un gran autor. En 1499, que fue la primera vez que se publicó, tenía el título de Comedia de Calisto y Melibea, C-I-M, Calisto y Melibea. Pero luego enseguida, pocos años después, en 1502, en otra edición ya empezó a llamarse Tragicomedia de Calisto y Melibea, que es el título oficial que tenemos en nuestros días. Aunque es mucho más conocida casi como La Celestina, uno de sus personajes principales. Bueno, en cuanto al autor y la época, ya no vamos a decir más. Nos vamos a la estructura. Es una obra dramática, es decir, una obra escrita en diálogo donde hablan los personajes, hay acotaciones como para las acciones, la vestimenta y todo. Es una obra dramática. Sin embargo, es una obra dramática que no fue pensada para representarse en un escenario, porque casi todas las obras dramáticas se piensan para representarse en un escenario y ver una obra de teatro. Esta no, ¿por qué? Porque sería imposible. 21 actos. 21 actos tiene esta obra. Cuando generalmente si vais a ver una obra de teatro tendrá uno, dos, tres, cuatro como muchísimo, ¿vale? 21 actos. Según dicen, sería prácticamente imposible representarla en su totalidad por la duración. Bueno, a ver, sí que es una de las primeras obras o textos dramáticos. En el libro, en el margen de esa página que estamos diciendo, nos habla un poquito de la de verdad que fue primera, que fue el auto de los Reyes Magos del siglo XII, o sea, bastante antes, y luego también de las églogas de Juan de la Encina, en fin, que realmente no es de la primera obra dramática, pero sí empieza a ser una de las primeras obras dramáticas, quitando el auto de los Reyes Magos, que esa sí fue escrita para ser representada, más bien en iglesias que en un escenario, pero bueno, también se podría hacer en un escenario.
Entonces seguimos en la estructura, 21 actos, son muchísimos. Y entonces ya sabéis que todas las narraciones, historias, pues tienen como tres partes: planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace. Bueno, pues aquí, si lo queremos distribuir, el acto uno nada más es el planteamiento, sí, que es cuando te presentan a los personajes y demás, ¿no? Que es cuando Calisto va a ver a Celestina a plantearle lo que quiere, ¿no? Y Celestina y Calisto se conocen y Celestina ve en Calisto pues una posibilidad de ganar mucho dinero si consigue emparentarle o emparejarle, vamos a decir, con Melibea. El desarrollo, el nudo, donde sucede prácticamente todo, ya van desde el acto 2 hasta el acto 18. Bueno, ahí sí que es cuando ya los criados de Calisto van a conocer a Celestina. Bueno, Melibea ya se enamora de Calisto, tienen relaciones, y los criados que he dicho, Sempronio, va a la Celestina a decirle que le pague porque la ha ayudado a conseguir ese dinero, collares o joyas que le había dado Calisto a la Celestina. La Celestina se niega y los dos criados la matan. ¿Vale? Bueno, sí, esos criados luego son sentenciados y los matan, también los ajustician a Sempronio y a Pármeno, ¿de acuerdo? Y luego el desenlace, que son los tres últimos actos, 19, 20 y 21, donde desafortunadamente ya pues mueren Calisto y Melibea. Esto a grandes rasgos, tiene mucho más la obra, que os aconsejo leerla detenidamente, por supuesto. Bueno, eso en cuanto a la estructura. ¿Y los personajes? ¿Qué personajes aparecen? Bueno, pues dentro de los personajes nobles, es decir, de la nobleza, de los que vivían en palacios, pues están Calisto, por supuesto, Melibea y los padres de Melibea. Calisto y Melibea, y los padres de Melibea, que eran Pleberio y Alisa, que en principio pues son bastante ignorantes, desconocen todos los amoríos que estaba planteando su hija, ¿vale? Luego tenemos también a unos personajes que son los criados, que son bastante importantes, que tenemos los criados de Calisto, Sempronio y Pármeno. También tenemos otros criados, Tristán y Sosia, que son los que sustituyen a Sempronio y Pármeno cuando mueren, cuando son apresados y demás. Y por último, a Lucrecia, que es como la criada, la doncella de Melibea, que también entra un poquito en la historia porque facilita las cosas a Calisto para que pueda conocer y seducir a Melibea. Y luego, por supuesto, tenemos al final como el mundo marginal, los llaman, sí, porque era la plebe, los pobres, y tenemos a Celestina, que ahora veremos en los ejercicios bueno, que no hablan muy bien de ella, se dedicaba a muchos oficios, una especie de bruja, y Elicia y Areusa, que son prostitutas que ayudan a Celestina a conseguir todo lo que quiere de Calisto y Melibea. Esos son los personajes, ya digo, divididos más o menos como tenemos aquí en tres apartados: lo que son la nobleza, los señores, lo que son los criados de los señores y lo que son el pueblo, la plebe, el mundo marginal. Y por último, los temas. ¿Qué temas toca la Celestina? Temas de la sociedad. Sobre todo habla mucho de que el mundo es caótico, que en el mundo solo hay codicia, lujuria, traición, todo está como presidido por la muerte. Como veis, no es una visión agradable del mundo, es una tragedia, tragicomedia, pues bueno, que antiguamente en estas épocas a todas las obras de teatro se les llamaba comedia, no es que fuera de risa, como ahora, ¿eh? Sí, por eso tenéis que mentalizaros de que antiguamente comedias eran todas las obras de teatro. Es como ahora que llamamos dramática o textos dramáticos, ahora actualmente, a todas las obras de teatro. Aunque sean de risa, también se llaman dramático, textos dramáticos. Los textos dramáticos se dividirán luego en comedias, tragedias y dramas, ¿vale? Pero todos son textos dramáticos. Pues en aquella época se les llamaba comedias, todo eran comedias, tanto si eran de risa como de sufrimiento, como de pena.
Eran comedias de ahí, me imagino que os acordaréis, os sonará el Corral de Comedias, famosísimo en Almagro, que lo tenemos cerca, y en otros muchos puntos de España, corrales de comedia que eran como lugares donde se hacía teatro. O sea que por eso tragicomedia es tragedia, prácticamente vamos a decir, de Calisto y Melibea. Bueno, pues por eso es un mundo caótico. Otras ideas, estas de aquí que vienen un poco apartadas, son las que vienen en el margen del libro, ¿eh? Pero estas ideas de que el mundo solo sufrimiento, solo estamos sufriendo en el mundo, que la vida te pone obstáculos, siempre estás llena de obstáculos, que todo esfuerzo por superarse es inútil, porque hay una cosa que es el destino. El destino es como inevitable. Si el destino dice que vas a morir, ya puedes hacer lo que sea, que terminarás muriendo de una manera u de otra. Y también nos habla un poco de que el amor deforma la realidad, y cuando estamos enamorados, cosa que casi es cierto, y vosotros que estáis en edades de mucho amor y mucho sufrimiento lo sabréis, el amor nos cambia, nos deforma la realidad. No vemos las cosas de verdad como son. Siempre es como una noria, se dice, estamos muy alto, muy bajo, muy hundidos. Pues eso, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, y en cuanto a la Celestina, las 4 páginas están vistas en esto poquito que hay aquí. Es un esquema que yo creo que bastante reducido y que vais a tener suerte de tenerlo a mano y posibilidad de verlo, ¿no? Y de estudiarlo mediante este esquema. Ahora, vámonos a la tarea. Aquí, en esta página, la 112, nos venimos a la parte de la tarea, aquí abajo, ¿vale? Y podemos empezar. Dice así. A ver, que estoy buscándolo en la tablet, ¿eh? La Celestina. Escucha atentamente y lee la siguiente escena de la Celestina correspondiente al acto 1 de la obra, es decir, al planteamiento. Esta que hay aquí, ¿no? Dice, indica las modalidades textuales que reconoces en el fragmento. ¿Os acordáis de las modalidades textuales? Teníamos la narración, cuando te contaban una historia, con personajes, tiempos, lugar. Teníamos la descripción, cuando te decía cómo era algo o alguien. Teníamos el diálogo, y había veces que se mezclaban, ¿no? Pues aquí está claro lo que se mezcla. Hombre, si es un texto teatral, pues está claro que están hablando varios, Sempronio, Calisto. Por lo tanto, hay diálogo, ¿verdad? ¿Os acordáis que el diálogo, os recuerdo que el diálogo se puede hacer así como viene aquí, con los nombres de quien hablan, o simplemente con los guiones y ayudándonos de verbos como dijo, expresó, respondió. Bueno, pues aquí tenemos el diálogo, por supuesto, pero también los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas. También, ¿qué está haciendo? Describiéndonos como es Melibea, ¿no? O sea que mezcla un poquito el diálogo entre Sempronio y Calisto y la descripción que nos hacen de Melibea. Me vengo aquí arriba para no infringir los derechos de autor. Seguimos, yo lo voy mirando en la tablet. Algunas intervenciones de Sempronio aparecen entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Cómo se denomina este procedimiento dramático? Si os dais cuenta, voy un poquito abajo, aquí un poquito, solo en esto. Cuando dice Calisto, comienzo por los cabellos, y está describiendo a su amada Melibea, y dice, no ha menester para convertir a los hombres en piedras. Y el otro dice, más en asnos. Es un poco... es como no va a decir un insulto a su dueño, a su amo, perdón, dueño no, a su señor, esa es la palabra, a su señor, pero sí que está como tomándole el pelo, como diciendo, sí, hombre, en piedras, será en burros, o por aquí, diciendo, ¿ves qué torpe que en comparación? Dice, sí, tú, o sea, está como faltándole el respeto a su señor, a Calisto, pero claro, no lo va a hacer así por las buenas, entonces lo ponen entre paréntesis porque es como si se lo dijera a sí mismo, como un pensamiento. Eso en el teatro, para que lo sepáis, se llama aparte. Te lo pone entre paréntesis, aparte. Y es por eso cuando dice, hola, ¿has visto lo guapa que es mi novia? Y dices tú, sí, es preciosa. Y hace ese chico la cabeza y te dice, jo, más fea que picio.
Eso es como si lo dijeras, un pensamiento como si lo dijeras al público, pero no a con quien estás hablando. Por ejemplo, aquí Sempronio no se lo dice a Calisto. Calisto en teoría no lo oye. Aunque en el teatro está y lo dice Sempronio en alto para que lo oiga el público, pero lo dice así como aparte, que se llama así, que es la siguiente pregunta, de cómo se denomina este procedimiento dramático. Y la última, explica qué actitud mantiene Sempronio hacia su amo. Ya os lo he dicho, la respuesta que le da es un poquito falta de respeto, le toma como tonto. Y bueno, ya más o menos en el resumen que hemos hecho es que os estoy diciendo que Sempronio lo que buscaba era engañar a su señor para ayudar a la Celestina y poder ganar dinerito, que es lo único que buscaba. 2. Especifica el orden que sigue Calisto en el retrato de su amada. Si lo veis, yo no lo digo, pensadlo, pero va a ser de arriba a abajo, de derecha a izquierda, pero vamos, si habla del pelo, de los ojos, de tal, de cual, ¿no? Pues ya se sabe el orden que sigue. 3. Identifica en el fragmento las metáforas y los símiles empleados. A ver, símil hay uno, mira, en amarillito. Las uñas en ellos largas y coloradas que parecen rubíes entre perlas. Es como si dijera las uñas largas y coloradas como rubíes entre perlas, ¿no? En cuanto dice parecen, como, acordaos que es un símil. Y luego metáforas, pues ahí bastante. Cuando dice no ha menester para convertir los hombres en piedras, no quiere decir que va a convertir a los hombres en piedras de verdad, sino que los va a dejar atontados, petrificados de lo guapísima que es, ¿no? Las madejas de oro delgado que hilan en Arabia, más lindos son y no resplandecen menos. Los cabellos. Eso son metáforas y símiles o comparaciones en cuanto comparan una cosa con otra, sobre todo con la palabra como o parecen o similar, pues son comparaciones. Cuando las identifican, cuando dicen que una cosa es otra, entonces ya sí es una metáfora. Y hemos acabado las de esta página. Los ejercicios, vamos con los ejercicios ahora de la estructura y el argumento. Vamos a ver, dice así el primero. Escucha con atención y lee este otro fragmento de la Celestina. Después contesta las cuestiones. Las razones de Celestina, es decir, por aquí lo tenemos. Mira, esto de aquí. Ahora Sempronio con Celestina. Y nos vamos a los ejercicios de aquí abajo. Estos. ¿Dónde dice Celestina que va a ir? ¿Con qué intenciones? Pues mira, en amarillito más o menos os he puesto. Si lo hicierais vosotros mucho mejor, pero bueno, os he hecho una mano. ¿Dónde dice Celestina que voy? Pues mirarlo aquí. Este de aquí. Vamos a ponerlo hasta en otro color. Venga, para que lo veáis mejor. Este amarillito. A casa voy de pleberio. Le dice dónde va a ir. ¿Con qué intenciones? Pues está claro que es para engañar a Melibea, no para empezar el enamoramiento, que es lo que a ella le interesa para ganar dinero. Por supuesto que es la siguiente pregunta, ¿qué le mueve a ello? Pues conseguir el emparejamiento de Calisto y Melibea para ella, para que Calisto le pague a ella todo lo que hayan acordado, ¿no? Y dice, apoya tu respuesta con frase del texto. Aquí pone, mira, para perder así y ganar a nosotros. O sea, hay frases que totalmente te lo van a decir que va, pues, aquí, por aquí también te dice, aunque esté brava Melibea, no es esta, si Dios aprende la primera, quien yo he hecho perder el cacarear. Cautívanse del primer abrazo, ruegan a quien rogó, penan por el penado. Va a intentar enamorar a Melibea de Calisto. Según Celestina, ¿cómo se comportan las jóvenes al descubrir el amor? Ahí te lo dice también, ¿no? Cautívanse del primer abrazo, ruegan a quien rogó, penan por el penado, hácense siervas de quien eran señoras. Así, o sea, lo que hemos visto antes en los temas, ¿no? Como está explicando el esquema. Pues está claro que es que el mundo es un sufrimiento, que cuando uno se enamora pierde el sentido, se obnubila y no ve la realidad como debe ser. 5. Explica el significado de las expresiones subrayadas en el Parlamento de Celestina. Hay dos expresiones. No hay cirujano que la primera cura juzgue la herida y no hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no lo suba. Si lo sabéis vosotros así, más o menos ver lo que quiere decir, perfecto. Que no, que tenemos el ChatGPT, que yo lo usé, mira. ¿Qué significa la expresión no hay cirujano que la primera cura juzgue la herida? Y me lo dice. Es un refrán que aconseja no sacar conclusiones apresuradas, que las primeras impresiones pueden engañar, que las cosas necesitan tiempo,
que conviene actuar con prudencia y paciencia antes de decidir. Claro, es como si ella dijera, sí, ya lo he intentado, pero una sola primera vez, tranquilos, que esto hay que hacerlo más detenidamente, mejor, dadme tiempo que lo voy a conseguir, más o menos, ¿no? Y la otra, y no hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no lo suba. ¿Qué significa? Que el dinero tiene poder para abrir puertas, influir y corromper incluso en los ámbitos más elevados. Vale, sí, que el dinero mueve montañas, dice otro refrán. El ChatGPT nos puede ayudar perfectamente en estos menesteres, ¿vale? Bueno, y hemos acabado ya también los ejercicios de esa página. Vámonos con los ejercicios de la página 114 que son los de los personajes. Aquí abajo tiene, ¿vale? Escucha con atención y lee la intervención de Pármeno. A continuación, enumera y explica los oficios que, según el criado, ha ejercido Celestina. Acordad que Sempronio y Pármeno eran los criados, que luego terminan un poquito mal, ¿eh? ¿Por qué? Por avariciosos, pero bueno. Así, mira. Mirad lo que tengo aquí, mira. Tenía Aquí. Ella tenía 6 oficios, lo amarillito. 6 oficios. Conviene saber labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Un alcahuete, ¿sabéis qué es? El que empareja unos con otros, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí todos los oficios que tenía. ¿Cómo era la casa? El 7 ahora. ¿Cómo era la casa de Celestina? ¿Dónde estaba situada? Explica qué significa era el primer oficio, cobertura de los otros. Bueno, pues en naranja tenéis la descripción de la casa. Al cabo de la ciudad, cerca de las tenerías, en la cuesta del río, una casa apartada, medio caída, poco compuesta y menos gastada. Te dice perfectamente cómo es la casa. Y cuando dice, era el primero oficio, cobertura, lo de la cobertura, ¿sabéis lo que es ahora, no? Es decir, más o menos que cubría o tapaba los otros oficios. Ella era labrandera, sobre todo, que según tenéis aquí al margen, mira lo que es, labrandera, costurera, bordadora. Pero cuando iba la gente a que le bordara cosas o encargarle algo, aprovechaba y sacaba a relucir los otros oficios. La de alcahueta, un poco hechicera, vender perfúmenes, en fin, todas esas cositas que en teoría podían ser un poquito ilegales. Entonces ella era labrandera y luego podía ejercer de otras cosas. ¿Con qué recurso expresa Pármeno que todos saben quién es Celestina? A mi juicio, si lo leéis, lo que más utiliza es una hipérbole, o sea, una exageración, ¿no? Te hablan de si entre 100 mujeres, si pasa por los perros, si cerca de las bestias. También podéis decir personificación de alguna vez, porque dice, si rebuznando dicen puta vieja, con perdón de la expresión, pero es que es así, no pueden hablar, están haciendo personificaciones también, ¿no? Las ranas de los charcos, otras cosas no suelen mentar. Mentar, ¿sabéis qué es decir? Está usando bastantes personificaciones, pero a mi juicio, sobre todo, una hipérbole, exageración. 9. ¿Recuerdan qué obra literaria hay un personaje semejante a Celestina? Pues mira, yo enseguida pensé en uno que se llama Trotaconventos, anterior a la Celestina, pero fui a preguntar a ChatGPT para asegurarme. Y mira, aquí, ¿en qué obra literaria hay un personaje semejante a Celestina? Y me habló de la Lozana andaluza. Anda, mira, la Lozana andaluza. Vale, yo conozco la obra de la Lozana andaluza, y bueno, sí tiene cierto parentesco, pero a mi juicio dije, y para que veamos que el ChatGPT hay veces también que falla, le puse, oye, ¿y la Trotaconventos? Y dice, sí, la Trotaconventos es otro personaje muy semejante, y de hecho, precursor de Celestina. Que hay veces que el ChatGPT está muy bien, nos ayuda, pero tened cuidado que hay veces que hay que documentarse por otros lados, porque hay veces que falla o se deja cosas importantes. La Trotaconventos es la que más se parece a la Celestina. Bueno, vámonos a la página siguiente y última, los ejercicios de la última página de los temas. Vamos a ver.
10. Escucha con atención y lee este pasaje del final de la Celestina conocido como Planto de Pleberio. Ay, Pleberio, pobrecito. El padre de Melibea, ¿no? 11. En las palabras del padre de Melibea se reflejan todos los temas de la obra: lujuria, codicia, traición. ¿Contra quién dirige sus quejas? Mirad contra quién dirige. Oh mundo, mundo. Primero contra el mundo, pero después, oh amor, amor, contra el amor. Ya dijimos que un tema era, lo tenéis aquí en el margen, creo. Mira, un tema que el amor nos lleva a deformar la realidad, que el mundo es un lugar de sufrimiento. Fijaos en qué texto o trozo de texto tan pequeño usa ya un montón de la temática de toda la obra. ¿Quién es, según Pleberio, el culpable? Justifícalo con una frase de su intervención: el amor. Ya hemos dicho que el amor que nos nubla la mente, para él, mira, oh amor, amor, que no pensé que tenías fuerzas ni poder de matar a tus sujetos. Esa es la frase que nos desvela que le echa la culpa de que haya matado a su hija. Copia expresiones del texto que corroboren las ideas principales de la obra. Pues ahí tenéis todo esto que hemos estado hablando, del mundo, del amor, de la muerte. Así que ya está bastante claro. 14. Explica el sentido de las 3 metáforas subrayadas en el monólogo. Oye, mira, una metáfora: prado lleno de serpientes. Está claro que si estás hablando de un prado que ves muy bonito, pero vas a caminar por él y está lleno de serpientes, es de peligro que no conocemos, que no vemos, que hay que tener cuidadito, ¿no? Y... ¿cuál era la otra? Brasas. Por medio de tus brasas yo pasé. Herida de ti, mi juventud, por medio de tus brasas pasé. Las brasas suele ser algo cálido, calor, pasión, ¿no? Que pasó tranquilamente. Y lo del fruto. Cuando me vi con el fruto que me cortaste el día de hoy, ahí al fruto se refiere a su hija. Los frutos o sea, de un árbol un fruto es la manzana, la pera y eso, pero de las personas nuestros frutos son nuestros hijos, ¿no? Es decir, prado lleno de serpientes, un sitio con bastantes peligros que no se ven, no se presienten, porque un prado parece que es para descansar y sin embargo está lleno de serpientes. Cuando habla de brasas es de la pasión, del amor, de la locura del amor en la juventud. Y cuando habla de fruto habla de su hija, ¿vale? Bueno, ¿y quién más nos queda? A ver... La última, el 15. ¿Qué recursos se combinan en la expresión sombreada? La expresión sombreada es esta, que yo las he sombreado las demás, pero solo estaba esta. Falsa alegría, verdadero dolor. Está claro que son ideas opuestas, ¿no? Falsa, verdadero, alegría, dolor. Eso os recuerdo que se llama antítesis. Pero, no obstante, pregunté al chat GPT por si acaso era otra cosa. Mira, ¿qué recursos se combinan en falsa alegría? Antítesis, perfecto. Pero él me dice, bueno, podríamos decir también que hay un paralelismo. ¿Os acordáis que paralelismo era la repetición de una misma estructura? Y si es verdad, adjetivo, sustantivo, falsa alegría. Mira, pone falso, pero es falsa. Me lo corrige el género. Adjetivo, sustantivo, puede ser un paralelismo, que eso yo no lo había visto, perfecto. Y elipsis, ¿acordáis que cuando suprimía, sobre todo un verbo, el refrán típico de lo bueno, si breve, 2 veces bueno? Eso es una elipsis tremenda, porque quitan el verbo ser, que es lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Y quitan el verbo ser y se dice lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues aquí igual, aquí lo mismo, el verbo ser te lo quitan, o el verbo estar, o el verbo haber. Hay falsa alegría, hay verdadero dolor, lo ocultan, vale. A ver, no se os olvide la antítesis, porque es la más grande, la más gorda, porque tiene un enfrentamiento de 2 ideas opuestas: falso con verdadero, o falsa con verdadero, alegría con dolor. Que luego decís, y paralelismo también y elipsis. Perfecto, pues ya está. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos acabado las 4 páginas. Los ejercicios de las 4 páginas. Ya para terminar, simplemente coloco esto, que es para decir, fijaos, 4 páginas solo en esto.
4 páginas que os podéis aprender en 15-20 minutos. ¿Vale? Así que ánimo, chicuelos y chicuelas. Y hasta la próxima, como siempre.